Padre, esta noche igual nos hacemos la pregunta: ¿a qué hemos venido esta noche, Señor? Hemos venido, oh Padre Celestial, a inspeccionar este lugar. Hemos venido, Padre, a este lugar a ser confortados y consolados por ti, Señor. O hemos venido, Señor, para cumplir con nuestro requisito religioso. Padre, ¿cuál es el motivo de nuestra visita a tu casa esta noche? Tú la conoces y conoces el corazón de todos y cada uno de nosotros. Por ello es que nos inclinamos a ti en este momento y, Padre, te pedimos perdón. Te pedimos, Padre mío, que tú mires lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser. Y que sea tu Santo Espíritu el que este día, Señor, sea glorificado. Que sea tu Santo Espíritu el que este día, Señor, nos ayude a ver las cosas con tus ojos y a tener, oh Padre mío, una perspectiva divina del cielo. A pensar, mi Dios, bíblicamente y a actuar bíblicamente y a vivir, Padre, bíblicamente. Acá estamos, Padre, ahora háblanos, te pido, y bendícenos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a la palabra de Dios. Si trajeron sus Biblias, por favor, vayan al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 10. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 19. Y vamos a estar tocando un tema esta noche que le he titulado yo las consecuencias de un mal consejo. Es el tema de esta noche, las consecuencias de un mal consejo. Y hermanos, muchas veces todos pasamos por problemas y dificultades y querrámoslo o no lo querramos, nos acercamos siempre a alguien para pedirles un consejo, ¿no? Llegamos a alguna persona y le decimos, hey, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación en mi vida. No sé cómo resolverla, no sé qué paso a tomar. Y la situación es un poco difícil por el hecho de que me está afectando mi salud, me está afectando mi vida familiar, me está afectando un montón de cosas, ¿no? Entonces te acercas a aquella persona de una forma sincera, ¿no? Una forma sincera. Entonces cuando aquella persona te escucha, ¿no? Y comienza a dialogar o a pensar en lo que tú le estás diciendo, de lo que él cree, o de lo que él piensa o lo que ella piensa, y han vivido y la experiencia que han tenido, entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dan un consejo. Te dan un consejo. Y una de las cosas que podemos mirar es lo siguiente. Los consejos, hermanos, si no los pasamos por la coladera, ¿no? Si no los pasamos por la palabra de Dios, no podemos aplicarlos a nuestra vida. Acá en esta porción de la escritura vamos a encontrar que Hanún le dieron un consejo y él definitivamente no lo pasó por la palabra de Dios, no lo pasó por lo que Dios, la voluntad de Dios, si era la voluntad de Dios, si era realmente lo que Dios estaba haciendo en la vida de él o de su familia, sino que se dejó ir por el consejo de los príncipes de Amón. Y vamos a darnos cuenta acá que lo que este hombre pasó, lo que vivió y las consecuencias del mal consejo lo llevaron a destruir a la ciudad, a destruir a todo lo que es el pueblo de Amón. No solamente a destruirlo, sino que terminaron siendo siervos ¿de quién? Siervos de aquel al cual ellos temían. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a alguien, antes de acercarnos a alguien tenemos que acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Y tenemos que ver qué es lo que Dios nos aconseja, qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Si lo que nosotros estamos viviendo es a razón de una prueba que el Señor nos está permitiendo en nuestra vida, o es simplemente una mala decisión que nosotros hayamos hecho en la vida y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Por ello es que tenemos que mirarlo con los ojos de Dios, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Porque si no lo miramos desde la perspectiva de Dios, al final del día vamos a terminar peor que como estábamos. Porque ahora no solamente estamos lidiando con un problema personal, sino que ahora le hemos contado nuestro problema personal a otra persona, quien es pronta a contarle a otra persona tu problema personal, y al final del día todo el mundo se va a enterar de tu problema personal, y al final del día te va a dar vergüenza hablar con todo el mundo. Eso es lo que ocurre muchas veces.
si nosotros no somos sabios, si no seleccionamos las personas correctas, si no pasamos nuestro problema primeramente por Dios y pedimos consejo de Dios, y si lo que la otra persona nos dice a nosotros no se alinea con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, entonces no podemos seguir ese consejo, porque no viene de Dios. Ahora, cada vez que Dios te habla y cada vez que Dios trata con tu corazón, Él trata con tu corazón para Él ser glorificado en tu vida. Acuérdate que Dios no te da una prueba que tú no puedas resistir. Y dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba viene también, ¿qué? Viene la salida. O sea, vas a pasar por un poquito de dificultad, quizá mucho, o quizá sientas perder la vida, ¿no? Como lo podemos ver en el libro de Job. Dios permitió una prueba muy severa en la vida de ¿quién? En la vida de Job. Pero al final del día miramos que después de sufrir tanto, ¿no? Después de perderlo todo, miramos cómo Dios derrama de su gloria sobre la vida de este hombre y le bendice 3 veces más de lo que antes tenía. O sea, la mano de Dios estaba en su vida de él. Pero igual tenemos que comenzar nosotros acercándonos a Dios, buscando consejo de Dios, y de esa manera nosotros vamos a tener y vamos a hacer buenas decisiones basadas en el consejo de Dios. Por ello es que le he titulado a este tema las consecuencias de un mal consejo. Porque al final del día, cuando leímos en los primeros 3 versículos, ¿no? ¿Qué le dicen los príncipes? ¿Qué le dicen los príncipes a Hanún? Hey, ¿estás tú seguro que este hombre, David, ha enviado sus consoladores para consolarte? ¿O simplemente los ha enviado para espiar la tierra? Y ahí es donde entra la duda. Ahora, una cosa, pongámoslo de esta manera. Si David hubiese enviado a esos hombres para espiar la tierra, David no hubiese enviar hombres a espiar la tierra, hubiese enviado su ejército a conquistar esa tierra. Pero él estaba agradecido por lo que el padre de Hanún había hecho con él. Por lo que Ahaz, ahorita vamos a llegar al nombre, vamos a llegar ahí y vamos a entender de lo que literalmente este hombre estaba haciendo. Así es de que no te dejes llevar, hermano. De verdad te lo digo ya desde ahora. No te dejes llevar por el hecho de que si tienes un problema o una necesidad o estás pasando por alguna situación crítica en tu vida, que tienes que desahogarte, que tienes que decirle a alguien, que tienes que ir a contárselo a alguien. Cuéntaselo a Dios. ¿Por qué te digo que se lo cuentes a Dios? Porque Dios no se lo va a contar a nadie. Y Dios no te va a meter en problemas. Nunca te va a traicionar ni te va a defraudar. Y mucho menos lo va a pregonar a los 4 vientos. Ten cuidado con eso, hermano. Ten mucho cuidado. Porque vamos a mirar ahora acá en los siguientes versículos cómo este hombre pagó por haber escuchado un mal consejo. Lo que nos lleva a nuestro primer punto esta noche. Primer punto de esta noche es la intención de dar un buen consejo y consuelo. La intención de dar un buen consejo y consuelo. En el versículo 1 dice: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, vamos a mirar lo que estos hombres hicieron y lo que les pasó de igual manera. En el capítulo 9 miramos a David en acción, ¿no? Miramos a David en acción. ¿En qué forma? Miramos a David que de igual forma como está haciendo misericordia por Hanún, él hizo o tuvo misericordia de ¿quién? ¿Se acuerdan el nombre del hijo de Jonatán? ¿Cómo se llamaba? Mefiboset, ¿verdad? Tuvo misericordia de Mefiboset. Dijimos que la palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed, que significa amor leal o amor de pacto. ¿Recuerdan? ¿O no se acuerdan? Eso fue apenas la semana pasada, hermanos. Díganme que sí, por lo menos, ¿no? Para hacerme sentir bien, ¿no? Entonces, es amor de pacto. Y esta es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios para su pueblo.
O sea, esta palabra misericordia nos habla a nosotros de la lealtad de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de cuando David habla de misericordia, habla de que él siente el deseo de bendecir a este hombre, porque sabe que este hombre está pasando por momentos muy difíciles en su vida, pues ha perdido a su padre. Su padre ha fallecido. Y es una de las cosas que miramos en el capítulo 8, que David vino contra los de Moab y los atacó y los destruyó. ¿Y por qué David vino contra los de Moab, los atacó y los destruyó? Si recuerdas bien, te dije que de acuerdo a los estudiosos, de acuerdo a los eruditos bíblicos, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, de acuerdo a los historiadores seculares, se dice que los de Moab le quitaron la vida a Isaí, el papá de ¿quién? El papá de David. Mataron a su madre y mataron a su padre, a sus hermanos. O sea, terminaron con toda la familia y familiares de ¿quién? De David. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Viene contra Moab y la derrota, la destruye y toma posesión de ella. Eso lo estudiamos la semana pasada, hermanos. Si no te recuerdas, te insto a que bajes la aplicación de la iglesia y vayas y escuches el mensaje nuevamente. O sea, eso es lo que aprendimos la semana pasada al respecto. Entonces, ahora acá vemos que David se identifica ¿con quién? Se identifica con Hanún. Porque él sabe lo que es perder a un padre. Y David, como era un hombre de pacto, un hombre leal, quería mostrarle misericordia, como le mostró misericordia a Mefiboset, a Hanún también. Porque David, hermanos, para nosotros es una viva imagen de lo que es ¿quién? De lo que es Cristo Jesús. Cuando hablamos de Jesús hablamos de amor, ¿no es verdad? Cuando hablamos de Jesús hablamos de un hombre de pacto. Cuando hablamos de Jesús hablamos de un hombre que siente un amor especial por su pueblo, por aquellos que ha venido a salvar, por aquellos a los cuales ha venido a pagar por sus pecados de ellos. Y por ello es que podemos entender que David está acá ahora enviando hombres para consolar a este hombre. Y qué interesante. Si vamos al libro, al Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos al capítulo 11 de Juan. Y leemos ahí acerca de que Lázaro muere, ¿no es verdad? Y cuando muere Lázaro, están siendo consoladas, ¿quiénes? Marta y María. Sus hermanas, las hermanas de Lázaro. Y cuando las vienen a consolar, ¿quiénes son los consoladores? O sea, son hombres que comúnmente eran contratados para venir a los velorios y entonces hacer una lamentación. O sea, ¿qué es lo que hacían? Lloraban a gritos. Y una vez que estaban gritando, o sea, cuando tú oyes a una persona llorar, ¿qué es lo que haces tú? Sientes deseos de llorar. ¿Y qué es lo que hace cuando tú lloras? Cuando tú lloras, sacas aquel sentimiento de dentro de tu corazón. Y entonces te quitas una carga de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Lo que hace David acá es que dice, ok, este hombre está pasando por un momento amargo en su vida. Le voy a enviar a quienes, a mis consoladores. Le voy a enviar a aquellos que van a ir específicamente a llorar delante de ¿quién? Delante de Hanún. Y una vez que él esté llorando y estos hombres estén llorando, se estén lamentando, entonces esto va a mover el corazón de Hanún a llorar y a lamentarse y a abrir su corazón y a sacar todo aquel dolor y aquel pesar que tenía en su persona. Ese era el trabajo de los consoladores. Eso es lo que ellos hacían. Entonces eso es lo que dijo él. ¿Yo voy a qué? Yo voy a ayudarlo. Voy a ayudar a este hombre. Pero Hanún no recibió bien. No recibió los consoladores por el hecho de que no creyó que David lo estaba haciendo de una manera sincera. Ahora, en los días, hermanos, que estamos viviendo, es muy difícil encontrar hombres misericordiosos, hombres leales
hombres que amen a Dios, hombres que se desvivan por la obra de Dios, hombres que se desvivan por las almas perdidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El contraste que miramos es el siguiente. Miramos que Hanún al escuchar ¿a quién? Al escuchar a los consoladores, en vez de dejarse llevar por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida y recibir consuelo, ¿qué es lo que hace? Pensó mal de los consoladores. Pensó mal de los consoladores. Y desafortunadamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos críticos, en tiempos muy difíciles. El amor a Dios, el amor por la palabra de Dios, el amor por la obra de Dios, como lo dicen por ahí, se está enfriando. Se está enfriando. Hay muchas personas que desafortunadamente están apostatando de la fe. Apostatando de la fe quiere decir que están dejando la fe y se están regresando a vivir en las cosas del mundo. Y eso es triste. Es muy triste. Nosotros conocemos a muchas personas que han apostatado de la fe. Y muchas personas que han dejado la fe. Y muchas personas que nos duele en el corazón saber que están en el mundo y viven como los del mundo y se identifican con la gente del mundo. Y es por eso que nos duele en el corazón. Por ello es que vemos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Cuando Hanún mira a los consoladores que envió David, ellos llegaron a Hanún. Cuando llegaron a Hanún a lo que iban. Que llegaron a hacer, a consolarle, a confortarle. Entonces, ¿qué es lo que llegaron ellos? Sacaron sus guitarras, ¿no? ¿Y comenzaron a qué? Comenzaron a hablar oráculos y a cantar salmos y a cantar himnos y a alabar a Dios y a establecer la plataforma, ¿no? Y preparar a la gente para que comenzaran a sollozar, comenzaran a llorar, comenzaran a sacar aquel dolor de su corazón. Y cuando ellos miraron a estos hombres, dijeron los de Amón, estos hombres no son reales, no son verdaderos, son falsos. Son falsos. Tienen apariencia de piedad, fue lo que dijeron ellos. Tienen apariencia de piedad. Y como tienen apariencia de piedad, no, en realidad no vienen a confortarnos. ¿Vienen a qué? Vienen a espiarnos. Es lo que vienen a hacer. Y ahí es donde comenzó y donde llegó el mal consejo. Punto 2, el mal consejo. Dice, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en un extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volver. Qué interesante, porque le hicieron
Dos preguntas importantes. Los príncipes de Amón a Anún. Dos preguntas. Dos preguntas, hermanos, que le hicieron a este hombre. La primera pregunta que le hicieron a él fue: ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores? Fue la primera pregunta que le hicieron a ¿quién? Que le hicieron a Anún. Y la segunda pregunta dice: ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Con estas dos preguntas que le hicieron a Anún los príncipes de Amón, metieron metieron duda en el corazón de este joven. Metieron duda en el corazón de este joven. Van a ver quiénes vengan a ti. Van a ver quiénes se acerquen a ti. Van a ver quiénes te hagan ciertas preguntas que te van a poner a dudar de lo que estás haciendo, de la manera en la cual tú estás obrando para la obra de Dios. Y cuando vengan estas preguntas, tienes dos opciones. La primera opción que tienes, hermano, es decir: Señor, esto es de ti. Estas preguntas proceden de ti. Y la segunda es: si no proceden de ti, Señor, entonces, ¿qué significan? ¿Qué significan estas preguntas? Porque Anún no hizo más que actuar al momento. Él lo único que hizo fue actuar al instante. Simplemente, él, en vez de meditar en la situación, de dejarse llevar por la misericordia que David le estaba mostrando a él, actuó de una manera impulsiva. Y el actuar de una forma impulsiva fue lo que lo llevó a la situación en la cual se encuentra en estos momentos. Ahora, no sabemos si los príncipes de los hijos de Amón eran hombres jóvenes o si eran ancianos maduros y llenos de años. No sabemos. La Biblia no especifica al respecto. Pero sí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo en Primera de Reyes, de los versículos del capítulo 12, de los versículos 6 al 20, donde encontramos una anécdota similar a la que estamos viendo, ¿no? En la vida de Roboam, hijo de Salomón. Miramos también una situación similar. ¿Muere quién? Muere Salomón. Y cuando muere Salomón, ¿quién es puesto como rey de Israel? Roboam es puesto como rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo viene ¿a quién? Viene al rey. Viene al rey y le dice al rey: hey, ¿sabes qué? La verdad que tu padre fue un poco recio con nosotros, fue un poco duro y nos subyugó, ¿no? Nos acosó demasiado. Nos cobraba muchos taxes, nos hacía trabajar demasiado, demandaba que le trajésemos más de la cuenta, ¿no? Entonces le dicen a Roboam: ¿sabes qué? Solamente aflójanos un poquito la mano y te vamos a servir. O sea, ten misericordia de nosotros, es lo que el pueblo le dice a Roboam. Ahora, algo que podemos ver acá es lo siguiente. Roboam, de igual forma, como hizo su padre, Salomón, cuando fue puesto por rey, bien hubiese podido ir a Dios y consultar a Dios. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Me has puesto por rey sobre este pueblo que es tan grande como la arena del mar, que no sé qué hacer, ni cómo guiarlos, ni cómo dirigirlos. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo los guío? No hizo eso, sino que fue a quienes, fue a los ancianos. Que los ancianos, hombres llenos de experiencia, que conocían bien cómo obraba y trabajaba quién, trabajaba Salomón, dijeron: hey, ¿sabes qué? Aflójales la mano. Bájales los taxes. Bájales los taxes. Y no solamente eso, dales un poquito de más de libertad, y tú vas a ver cómo los vas a tener aquí en tu mano. Te van a servir y van a ser tus siervos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hace Roboam? Va y consulta
a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, hey, ¿sabes qué? Nada de eso. Apriétales más todavía la mano. Y que ellos sientan el rigor y el peso de tu puño sobre sus vidas, para que sepan quién es el jefe, quién es el que está a cargo. Y ahí es donde se le dividió el reino. ¿A quién? A Roboam. Un mal consejo, hermano, destruyó el reino de Israel. Un mal consejo va a destruir el reino de Amón. Todo a razón de un mal consejo. Ahora, acá no creo que lo que ocurrió haya sido de parte de Dios, porque David estaba actuando en una forma misericordiosa. Porque en el libro de Segunda de Reyes, la división del reino fue de parte de Dios. Dios estaba maquinando ese plan. Pero acá no es un plan de Dios, sino que es error del hombre. ¿Por qué razón? Porque es imposible que este hombre fuese a sospechar de David, siendo que David era un muy buen amigo ¿de quién? Un buen amigo del rey del rey de Amón. Y como era un buen amigo del rey de Amón, no le iba a traicionar de esa manera. Tenemos que pesar las cosas en la balanza, ¿no? Tenemos que decir, ok, esto que tengo en esta mano, que viene de parte de David, que me ha enviado sus consoladores a consolarme, y esto que me dicen sus consejeros y me hablan a mí acerca de que David me va a traicionar y me va a atacar la ciudad y va a destruir la ciudad y va a destruir al pueblo. ¿Qué es realmente cuál es realmente la verdad? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Entonces, acá tiene que pensar él, ¿cuál era la amistad que él tenía con mi padre? ¿De qué manera él se condujo en la vida de mi padre? ¿Cómo él y mi padre hicieron sus negocios o cómo llevaron a cabo sus negocios? Tenía que haber meditado en la vida de su padre y en la vida de David, para saber si lo que David estaba haciendo era de parte de Dios o si era de parte del hombre, o sea, que quería destruir la ciudad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que mirar lo que nos dicen a nosotros. Tenemos que mirar lo que nos dicen a nosotros, si lo que nos dicen a nosotros es de parte de Dios o es de parte del hombre. Y si es de parte de Dios, entonces decir, gracias Padre, porque tuviste a bien hablar a este siervo o sierva tuya para bendecir mi vida y darme un consejo sabio. Un consejo sabio. Si yo vengo a ti y te digo esto, hey, ¿sabes qué, hermano, hermana? Estoy teniendo muchos problemas con mi hijo o con mi hija. Porque, mi hija no sale a trabajar, no hace nada en la casa, siempre está metida en la computadora, siempre está en el teléfono y no aporta para pagar la renta, no ayuda a nada de eso. Y entonces el consejo que viene de esta persona es tal como, esa es tu culpa, porque tú nunca has sido una persona seria, una persona rígida, nunca has establecido reglas en la casa. ¿De dónde viene ese consejo? ¿De dónde viene ese consejo? Viene del hombre. ¿Crees que viene de Dios o viene del hombre? Viene del hombre. ¿Por qué razón viene del hombre? Porque, en vez de decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a Dios. Veamos el corazón y la mente de Dios. Y entonces, tú al conocer el corazón y la mente de Dios, tú sabrás que antes de tú juzgar a alguien, tienes que amar a aquella persona, darle una oportunidad ¿de qué? Una oportunidad de arrepentirse. De la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado una oportunidad de arrepentirnos. Dios nos ha dado una oportunidad de un nuevo comienzo. Y como nos ha dado una oportunidad de un nuevo comienzo, entonces tenemos nosotros la bendición de saber que tenemos un Padre amoroso. Pero ten cuidado, hermano, con los consejos. Ten cuidado con los malos consejos. ¿Qué es lo que hace Hanún? Pues corta la barba. Hermanos, la barba es uno de los ornamentos principales de los hebreos. La barba significa madurez.
Madurez. Si tú miras a un hombre, todos los hebreos, la mayoría de los hebreos en aquellos entonces, no ahora, ¿no? Porque la mayoría de hoy, hay muchos en el día de hoy que no se dejan crecer la barba, pero la mayoría en aquellos entonces, apenas les comenzaba a salir la barba, nunca se la cortaban. O sea, de niños, como les comenzaban a salir los vellos de la cara, se los dejaban crecer. Y era una señal de que ese niño estaba pasando de un adolescente a un joven, y estaba avanzando hacia la madurez. Entonces cuando le cortaban la barba a un hebreo, le cortaban la barba a un hebreo porque el hebreo se vendía como esclavo. El hebreo que no tenía barba en su rostro era esclavo de otra persona. Entonces cuando estos hombres vienen y ridiculizan a los hebreos, o sea, ridiculizan a los consoladores de David, les cortan la barba, la mitad de la barba, y le cortan los vestidos a la mitad. Ahora, en aquellos entonces no había Hens, ni Fruity Looms, ni nada de eso. O sea, no usaban calzoncillo en aquellos entonces. Y cuando les cortan los vestidos hasta la mitad de la nalga, los exponen completamente. ¿Por qué razón los exponen? Por el hecho de que les ridiculizaban el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Abraham? El de la circuncisión. Eran ridiculizados por la circuncisión. Y para ridiculizarlos, ofenderlos, hicieron eso. Y se hicieron abominables ¿ante quién? Ante los ojos de David. Hermanos, no actuemos apresuradamente. Porque al actuar apresuradamente nosotros vamos a hacer cosas o vamos a decir cosas. Vamos a decir cosas que no son correctas. Y cuando hacemos eso, entonces nos vamos a arrepentir al final del día de lo que hayamos dicho, de lo que hayamos hecho. Y ya para entonces va a ser demasiado tarde. Cuando David se entera de la situación y los manda a encontrar en la ciudad de Jericó, que les dice a ellos, no vengan acá, no vengan a la ciudad. Porque si ustedes llegan y entran en la ciudad en las condiciones en las cuales ustedes están, ¿qué es lo que va a causar esto en la ciudad? ¿Qué creen que va a causar en la ciudad, hermanos? Imagínate qué es lo que hubiese causado en la ciudad. ¿Qué es lo que está causando en los Estados Unidos ahora, cuando los que son seguidores del presidente Donald Trump se enteraron que el FBI entró a la casa de él y le robó un montón de documentos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con todos los seguidores de él? Están enfurecidos, ¿no es verdad? Están enfurecidos. O sea, la mitad de la nación, o quizá más de la mitad de la nación, está enfurecida. ¿Por qué está enfurecida? Por el hecho de que ridiculizaron a quién. Ridiculizaron al expresidente Donald Trump. Lo ridiculizaron. Nunca se había visto esto en la nación. Entonces dice David, mira, si ustedes llegan ahora a entrar por la ciudad con la barba cortada a la mitad, ¿no? Y ustedes entran por la ciudad, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? El pueblo se va a enfurecer. Y el pueblo, al enfurecerse el pueblo, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a levantar en armas y van a ir en contra ¿de quién? En contra de Amón. Y lo van a destruir. Ahora David fue sabio. ¿Por qué David fue sabio? Porque dijo, ok, ustedes quieren jugar de esa manera, ok, lo vamos a jugar ese juego, pero en el juego que ustedes han comenzado a jugar conmigo, que es un juego de humillación, vamos a ver quién sale más humillado. Él fue sabio, él esperó que los hombres les creciera la barba y entonces los dejó entrar a la ciudad y esperó el tiempo de Dios. Eso es, hermanos, donde se puede mirar la diferencia entre quién. Se puede mirar la diferencia entre un hombre que actúa irracionalmente, o sea, inmaduramente, a un hombre sabio, a un hombre que depende de la voluntad de Dios y consulta a Dios para todo lo que él hace y todo lo que él emprende. Esa es la diferencia. Continuamos en el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los asirios de Bet-Rob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Y cuando David oyó esto, envió
a Joab con todo el ejército de los valientes. Hay un principio que no podemos quebrantar o no podemos quebrar. Hay un principio que no podemos quebrar, no podemos romper. Y es un principio bíblico. Y está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Este principio, hermanos, no lo podemos manipular, no lo podemos quebrantar. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debido a que Hanún siguió el mal consejo y humilló a los embajadores que David había enviado a consolarle, ¿qué es lo que hizo ahora? Ahora lo que le viene a él es lo que él va a levantar, la cosecha que él sembró. Él buscó guerra. Él sembró semillas de guerra. Cuando este hombre le corta la barba a aquellos consoladores y les corta los vestidos y los envía y se burla a toda la ciudad, todos los de Amón se burlaron de ellos. Y salieron ellos, ¿te imaginas cómo salieron esos hombres de ese lugar? ¿Cómo deben de haberse sentido esos hombres después de saber que fueron enviados a hacer una buena obra? Y ahora salir de aquel lugar humillados. Tienen que haber salido de aquel lugar, no sé cómo explicar, porque es una situación de verdad muy incómoda. Cuando alguien te humilla, y lo único que puedes hacer es bajar el rostro y salir con el rostro hacia abajo, como dicen, como un perro con la cola entre las patas, ¿no? Salir de aquel lugar. Y así salieron aquellos hombres. Y eso fue lo que sembraron ellos. Sembraron semillas de guerra. Y como sembraron semillas de guerra, entonces ahora van a cosechar semillas. Van a cosechar guerra. Es lo que van a cosechar ellos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Hermanos, este hombre dijo, hey, ¿sabes qué? No soy fuerte suficiente para hacer frente a ¿quién? Para hacer frente a David. Entonces voy a contratar otros ejércitos para que me ayuden. Nuevamente, este hombre tenía que haber hecho dos cosas. Uno, reconocer que se equivocó. Dos, ¿ir a qué? A pedir perdón. Ir a pedir perdón. Si este hombre se hubiera humillado delante de David y le hubiera dicho, David, ¿sabes qué? Perdónanos. Fallamos, nos equivocamos. Y al equivocarnos nosotros, hicimos lo que no debimos haber hecho. Humillar a los consoladores que nos enviaste. Y al escuchar esas palabras, David, la ira de David se hubiese, ¿qué? Apaciguado. Y ahí se hubiera acabado todo. Pero nos dice acá que cuando David oyó esto, o sea, cuando David oyó que este hombre se levantó para ir a pelear contra su ejército, que fue y contrató otros ejércitos para ir y pelear con él también, dice que envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Si vas a Crónicas, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, que no vamos a ir allá, solamente quiero que vayas tú y lo leas, lo escudriñes. Vas a encontrar una lista de hombres muy, muy valientes. Hombres que un solo hombre, vemos ahí en la lista que mató a 500, 600, 800 hombres. Se plantó en el medio de un campo de cebada y ahí hizo una destrucción con una quijada de burro. Mató a 800 hombres. Podemos ver que David manda a los mercenarios, pongámoslo de esa manera. David manda a los Navy SEALs, más interesante, ¿no? Para los días en los que estamos viviendo. David manda a los Marines, a los marinos que les llaman allá en México, ¿no? Cuando en México, en mi pueblito especialmente,
es un pueblito al pie de la sierra, ¿no? Y lo han tomado los narcos como su cuartel general, ¿no? Cuando estas bandas escuchan que el gobierno va a enviar a los marinos a este pueblo, ¿sabes qué es lo que hacen? Patitas para cuando salen corriendo de ese lugar. Les tienen mucho miedo a los marinos. Le tienen mucho miedo a este ejército. Porque este ejército es el destructor, ¿no? El que entra con todo. Ellos no van a ver si estás ahí o no estás ahí. No, si estás ahí te vas a morir, ¿no? Acaban con todo lo que se les pone por delante. Es el trabajo de los Marines. Los Marines son los que van delante, son los que van destruyendo, son los que van acabando, ¿no? Y son los que van quitando los obstáculos para que entonces venga el army atrás y vengan los demás y vayan organizando todo. Entonces es lo que hace acá, David, envía a los Marines. Envía a los Marines, ¿para qué? Para darle la torre a estos hombres. Lo que nos lleva al punto 3. Resultado del mal consejo. El resultado del mal consejo que recibió de los príncipes Anún. Y dice, y salidos los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Aquí está la clave, hermanos. En el versículo 12, le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ahí está la clave de todo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo tú te organizarías en contra de un ataque? ¿Cómo tú te organizarías en contra de un ataque, hermanos? ¿Cómo te organizarías? Si sabes que tienes tu enemigo de frente, tienes tu enemigo en la retaguardia, tienes tu enemigo a mano derecha y tienes tu enemigo a mano izquierda. O sea, estás rodeado. Estás rodeado. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero podemos ver acá que tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Y el cual, hermano, lo tenemos de frente. El cual lo tenemos en la retaguardia. El cual lo tenemos a mano derecha. El cual lo tenemos a mano izquierda. ¿Cómo te vas a organizar tú para esta batalla? Es la pregunta. Es la pregunta. ¿Cómo te vas a organizar tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resistir tú al enemigo? ¿Cómo lo hizo acá Joab? Joab, ¿qué hizo? Joab entresacó los mejores, ¿qué? Los mejores guerreros, los mejores soldados, los más valientes. Y formó, ¿qué? Formó dos ejércitos. Formó dos ejércitos. Puso un ejército para que peleara contra los de Amón y puso su ejército para pelear él contra los sirios. ¿No es verdad? O sea, él se organizó de esta manera. Formó dos ejércitos. La pregunta para ti y para mí es la siguiente: ¿cómo nos vamos a organizar nosotros para un ataque similar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? La respuesta es la siguiente. Primero, no, dice, ni deis lugar al diablo. O sea, la primera forma en que nos vamos a organizar nosotros es ¿cómo? No dando lugar
al diablo. Efesios 4:27. Efesios 4:27, número 1, de la forma en la cual nos vamos a organizar en contra de un ataque similar es no dándole lugar al diablo. ¿De qué manera tú puedes darle lugar al diablo? Prendiendo la televisión en el canal equivocado, entrando en el lugar que no debes entrar, pensar los pensamientos que no debes pensar, hablar con la persona incorrecta o visitar a la persona que no debes visitar. O sea, todas estas cosas es de la manera en la cual nosotros le damos ¿qué? Lugar al diablo. O sea, tenemos que evitar todas estas cosas. Y es una forma en la cual nos vamos a organizar. Segundo, todo esto es bíblico, hermano. Segundo, Efesios 6:1 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escucha, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues, nuevamente, que dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es de que primero, ¿cómo nos vamos a organizar? Dijimos primero, ¿cómo? Primero, ¿cómo? No dando lugar al diablo, hermanos. Es el primer punto con el cual nos vamos a organizar para contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Cuál es el segundo? Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios es el segundo. Ahora, ¿cuál es el tercero, hermanos? El tercero está en Santiago capítulo 4 versículo 7, donde nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que vemos acá en esta porción de la escritura? En el versículo 13, dice, en el versículo 13, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Escucha, mas ellos huyeron de delante de él. Y entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Joab se organizó, formó 2 ejércitos, puso un ejército por la retaguardia y puso un ejército al frente de él. Y cuando lo miraron los sirios, cuando lo miraron los hijos de Amón, miraron pues la organización de ellos, entendieron una cosa. Entendieron ellos que ellos traían un ejército mucho más poderoso que el ejército que traían ellos. Es acá, hermanos, donde nosotros tenemos que hacerlo lo mismo. Tenemos que organizarnos. Tenemos que aplicar esos 3 puntos en nuestra vida. ¿Cuál es el primero, hermanos? No dar lugar al diablo. ¿Cuál es el segundo? Vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Y el tercero? Resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos primeramente ¿a quién? Someteos a Dios.
Resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, el tercero es someterse a Dios. Someterse a Dios. ¿Qué le dijo Joab al ejército? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Joab al ejército, hermanos? ¿Cuáles fueron en el versículo 12? ¿Cuáles fueron? Alguien me las puede leer en voz alta, pero así que se oiga en el micrófono acá también. Que haga Jehová lo que bien le parece. Que haga Jehová lo que bien le pareciera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Joab? Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Joab? Está Joab diciendo: hey, ejército, ustedes son los escogidos, ustedes son los Marines, ¿no? Ustedes son los SEALs, ustedes son los más feroces, ustedes son los más valerosos, ustedes son los que van a darnos la victoria a nosotros. Así es de que vámonos a pelear. ¿Eso fue lo que les dijo Joab? No, hermanos, esas no fueron las palabras de Joab. Las palabras de Joab fueron las siguientes. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Ahora, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esfuérzate y esforcémonos. Nos tenemos que esforzar. ¿Para qué, hermanos? Nos tenemos que esforzar para defender nuestra familia, para defender nuestra iglesia, defender la iglesia, defender nuestros hermanos, defender nuestro pueblo, defender nuestra nación, defender el evangelio de Cristo. Tenemos que armarnos hasta los dientes, pero nos tenemos que armar, ¿cómo? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Ahora acá, porque Joab se sometió a Dios, los sirios huyeron de delante de él. Los sirios huyeron de delante de él. Y como huyeron de delante de él, Joab ni siquiera tuvo que pelear, hermanos. Ni siquiera tuvieron que pelear ellos. ¿Por qué? Porque dice que Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai. O sea, los sirios miraron a Joab y dijeron: ¡oh, wow! ¿Quiénes son los que vienen con él? ¿No? ¿Quiénes son los que vienen con él? Entonces cuando miraron a Joab y el ejército, Joab y el ejército en realidad no miró los ángeles que Dios puso alrededor de ellos. Pero Dios abrió los ojos ¿a quiénes? A los sirios. Y los sirios pudieron mirar un ejército sumamente numeroso y poderoso. Y cuando los sirios miraron un ejército sumamente fuerte y poderoso, dijeron: hey, vámonos, porque aquí no la vamos a armar. Nosotros no vamos a ganar. Y ellos salieron corriendo. Y cuando los de Amón miran a los sirios huir, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen lo mismo. Salen huyendo. ¿Tuvo que pelear Joab y Abisai? No tuvieron que pelear, porque Dios estaba peleando por ellos. Pero la clave de todo está en, hermanos, someternos a Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo resistes al diablo, hermano? Dirás tú: me voy a poner los guantes, ¿no? Y voy a luchar con él, voy a boxear con él hasta que, a ver quién es el que cae primero. No es verdad, no es verdad. No lo resistimos de esa manera. Lo vamos a resistir leyendo la palabra de Dios. Lo vamos a resistir orando a Dios. Lo vamos a resistir yendo a la casa de Dios y involucrándonos en los negocios de Dios. Cuando el enemigo vea que no nos puede sonsacar, que no nos puede sacar de la carrera, que el enemigo vea que no nos puede hacer caer, entonces va a decir: ¿sabes qué? Este es hueso duro de roer. Vámonos de aquí, porque a este no le vamos a tumbar, no le vamos a ganar. Ahora, esta es también una promesa de Dios. Esta era una promesa de Dios que Dios hizo a ellos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Dios le prometió a ellos la siguiente promesa. Jehová les dice en Deuteronomio 28, 7, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Ahora, una cosa que te voy a decir, y algo que el enemigo, el diablo, a lo que el diablo le tiene mucho, pero mucho miedo, es al que tú te arrodilles delante de Dios.
Porque cuando tú te arrodillas delante de Dios, cuando tú buscas el rostro de Dios y tú estás hablando con Dios, Él sabe que lleva la de perder. Sabe que lleva la de perder. Pero cuando tú no hablas con Dios, cuando tú no oras a Dios, cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando tú no te involucras en los negocios de Dios, ¿sabes qué? El enemigo dice, esta es presa fácil. Este es pan comido. Este me lo puedo llevar, me lo puedo comer como si nada, ¿no? Recuérdate que es un león rugiente. O sea, cuando el león ruge, dice, hey, ahí voy, aguántense que ahí vienen los dientes bien afilados, ¿no? Y me los voy a comer. Entonces, podemos ver acá que cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a Dios, Dios no nos va a dejar. Ahora Jesús le dice al Padre en Juan 17:4, mientras él hablaba con Dios, Jesús le dice estas palabras a Dios, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Cuando tú estás en la palabra de Dios, estás leyendo las Sagradas Escrituras, estás en la verdad de Dios y eres santificado por la palabra de Dios. ¿Crees tú que el enemigo te pueda tocar? No te puede tocar. ¿Por qué no te puede tocar? Porque estás siendo tú cubierto con la protección de Dios. Acuérdate que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Estamos en el mundo y Dios nos guarda y nos cuida y nos protege a nosotros de las artimañas y asechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque Él está en el mundo y Él está buscando a quien destruir. En el versículo 15 nos dice, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, ¿volvieron a qué? Se volvieron a reunir. Dijeron, hey, ¿sabes qué? Nos agarraron de su vida y ellos venían cuesta abajo, pues ellos tenían ventaja, ¿no? Pues, ¿qué te parece si armamos el ejército? Y ahora ya no tanto por ayudar a Amón, sino ahora para restaurar nuestro ego, ¿no? Para restaurar nuestra reputación. Qué mal pensamiento. En el versículo 16 dice, y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. O sea, ellos vinieron, ¿qué? Vinieron bien armados esta vez. Hadadezer había gozado de un tiempo para respirar y después de su derrota, ¿volvió a qué? Volvió a armar al ejército. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir contra David y voy a pelear contra David y voy a derrotar a David y voy a tomar a Israel para los sirios. Tanto era el ejército de ellos que envió a reclutar incluso a los que estaban viviendo en Mesopotamia. Mesopotamia estaba del otro lado de ¿quién? Del otro lado del río Éufrates. Y enviando a traer a los de Mesopotamia, formó un ejército sumamente poderoso. Pero escucha algo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 8. En el libro de Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura del sabio aumenta, y la dulzura de labios aumenta el saber. Y no necesito lentes. Y la dulzura de labios aumenta el poder. Hermanos, si este hombre hubiera entendido que había sido derrotado por Israel, por David,
y hubiera dejado las cosas como estaban, todo hubiera estado bien. Pero él se enalteció y no se quedó a gusto con la derrota y volvió a armar un ejército. En el versículo 17 y 18 dice: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron nuevamente, dice, delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. ¿Quién murió ahí en ese lugar? Nuevamente, vemos la mano de Dios. Nuevamente, miramos la gracia de Dios. Nuevamente, miramos la misericordia de Dios. En Deuteronomio 32:35, la palabra de Dios nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios acá con los asirios? Dijeron ellos: nos vamos a vengar. ¿De quién? De David, porque nos derrotaron. Es más, ni siquiera nos derrotaron, huimos de ellos, les tuvimos miedo. Ahora les vamos a demostrar que nosotros somos valientes. Y somos de Zacatecas, ¿no? No hay aquí de Zacatecas. Y somos de los bravos, ¿no? ¿Cuáles son los bravos? ¿De dónde son los bravos? A ver, ¿quién sabe acá? No sé, ¿verdad? Pero de ahí por ahí. Entonces dijeron ellos: nosotros nos vamos a vengar. Pero igual la venganza es de Dios. Y Dios les dio a ellos el pago por lo que hicieron. Y es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que no podemos luchar en contra de la voluntad de Dios. No podemos luchar en contra de la voluntad de Dios. Para concluir, el versículo 19 dice: viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Nunca más se atrevieron a ayudarles a ellos. En conclusión, hermanos, las consecuencias de un mal consejo nos lleva a la ruina. No podemos perder todo. Podemos terminar siendo esclavos y al final del día terminar en la ruina. Así es de que, ¿cómo aplicamos este capítulo? Si alguien nos quiere bendecir, no pensemos que lo que hace es tomar ventaja de nosotros. No pensemos que lo está haciendo para aprovecharse de la situación en la cual estamos. Si alguien viene y te extiende la mano y te quiere bendecir porque estás pasando por una dificultad, no lo rechaces. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón y dale la oportunidad de que te bendiga. Ahora, si alguien viene y te dice: ¿sabes qué? Esta persona no está ahí para hacerte bien, está ahí para tomar ventaja de ti. Entonces ahí tú mismo ve a Dios y dile: Señor, revélame realmente el corazón de esta persona. ¿Esta persona está acá para bendecirme o está acá para aprovecharse de mi condición o mi situación? Y es Dios el quien te va a revelar. Te va a revelar lo que va a pasar. Para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Amén. Padre, gracias, porque, mi Dios, tú has hablado en tu palabra. Si hay palabra de hombre, Padre, te pido que no caiga en el corazón de mis hermanos, que sea borrada de sus mentes. Pero si hay palabra tuya, mi Dios, que sea grabada en las tablas de sus corazones. Y que ellos, Padre mío, mediten en tu palabra y se gocen en tu presencia. Todo te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.